Cuando el estrés es excesivo, cuando la situación de estrés desborda al animal y en especial al gato, que es un animal muy proclive y sensible al estrés, nos encontraremos siempre con que notaréis que vuestro gato entra como en una especie de agotamiento generalizado. Esto se da cuando el estrés, ya digo que es crónico, cuando de forma continua el gato está sometido a estas situaciones de estrés. Y claro, esta situación de agotamiento crónico, de que el animal notáis que está muy chafado, hace que desde cualquier tipo de enfermedad que en otras situaciones podía ser banal, cualquier tipo de infección y demás, en ese momento afecte sobremanera al gato. Para que os hagáis una idea, hoy en día más de la mitad de los problemas de cistitis en los gatos tienen su origen en el estrés. Y tú me dirás, ¿y qué tiene que ver lo del estrés, la cistitis, perdón, con el estrés? Pues porque el gato baja sus defensas, está muy agotado, no responde y es el momento en que muchos problemas afloran. Y son esos problemas los que de verdad van a matar al gato. Pero no cabe la menor duda de que esos problemas tienen el origen en un estrés. ¿Y cómo podemos evitar llegar a este extremo? Pues depende básicamente de ti. El veterinario no te va a dar una solución mágica, decir, toma esta pastillita que se le va el estrés. Las pastillas además luego tienen muchos efectos secundarios. Las benzodiazepinas y demás no es lo más recomendable. Más aún cuando vosotros podéis hacerlo en casa, tomando una serie de medidas que evitarán que el gato llegue a estos extremos. La primera y principal es que a partir de la 7ª o 9ª semana de vida del gato, cuando es gatito todavía, lo empecéis a socializar poco a poco, que conozca lo que es un perro, que oiga lo que es una sirena, que oiga lo que es la aspiradora de casa, todo lo que pueda rodear en el futuro al animal, que entre ya en contacto con él, que no sea un animal que viva en una burbuja sin contacto con nada ni con nadie. Evita sobre todo los cambios bruscos en el ambiente del gato. Las mudanzas les estresan, los cambios de alimento, el que le cambies el arenero o no lo tengas limpio, cualquier cosa, son extremadamente sensibles, hay que ser muy escrupuloso con el gato. Y muy importante, que su ambiente esté muy enriquecido. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el gato necesita un sitio para rascar las uñas, para arañar, necesita un sitio donde se pueda esconder y tú durante un rato no lo veas. No hace falta que te compres nada, con una caja de cartón que el gato tenga a disposición para esconderse cuando a él le apetezca es más que suficiente. Al gato, por cariñoso que sea contigo, porque sea un gato muy amoroso, siempre va a haber un momento a lo largo del día que le va a gustar estar aislado, que le va a gustar que no le vea a nadie. Eso se lo tienes que favorecer. Juega con él, que tenga algún tipo de juguete, que no hace falta que le compres nada, si con el cartón de un papel higiénico, con eso ya juegas, solo atas a una cuerda y juegas con él, que el gato tenga un ambiente más enriquecido, porque ya os digo, el estrés mata, pero encima además, antes de llegar a esa situación que os he descrito al principio, notaréis que encima el gato tiene cambios bruscos en su comportamiento. Antes de llegar a ese aplatamiento donde después van a florecer enfermedades como la cistitis, dermatitis y demás, pues notaréis que el gato puede tener cambios en su conducta, convertirse en un gato más agresivo, perder mucho el apetito, esto es muy significativo de que ya el estrés está avanzando, etcétera, etcétera. Y como habéis visto, la prevención es muy sencilla, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.